Capítulo 31. Las secuelas del caso Olsen. La suave luz de dawn acarició las calles y los callejones de Fontaine, levantando suavemente el velo de la noche para revelar la cara fresca y limpia de la ciudad. La luz del sol dorada se derramó en las calles como un cálido abrazo, derritiendo los restos de la oscuridad poco a poco. Pero la oscuridad nunca desaparece realmente. Se esconde hábilmente en las sombras, esperando su próxima oportunidad para descender. Al igual que el pecado, acecha en las grietas del deseo dentro de los corazones de las personas, listos para aprovechar y llevar a las almas puras a la corrupción. En este mundo de la luz y la oscuridad entrelazadas, los residentes de Fontaine comenzaron un nuevo día. Cuando el titular del periódico Stampede atrapó los ojos del pueblo de Fontaine, innumerables mandíbulas casi cayeron asombradas. El titular, Duke Olsen encodrona y molesta a varias jóvenes, era como una bomba, creando una tormenta en los corazones de la gente. No pudieron, bajo ninguna circunstancia, asociar al elegante y respetado Duke Olsen con el pervertido que abusó de las jóvenes. Además, el hecho de que un crimen tan terrible podría ocurrir en Fontaine, una nación que se enorgullece de la justicia, era simplemente increíble. La gente rápidamente sacó su mora, pagó los periódicos y comenzó a leer los detalles con entusiasmo. A medida que leen más, la ira en sus corazones ardió más y más brillante. Un pervertido como Olsen debe ser sentenciado a muerte. Sin embargo, esto era solo una fantasía. Desde la construcción de la ópera Epiclese, las leyes de Fontaine no han incluido la pena de muerte. Esto significaba que incluso si los crímenes de Olsen eran severos y atroces, no pudo ser sentenciado a muerte. En la parte superior de la Mermonia Palais, Furina abrió la boca ligeramente y dejó escapar un pequeño bostezo. El juguetón Aoje Guite en su cabeza también se balanceó suavemente con el movimiento, compartiendo su pereza y ternura. Parpadeó con fuerza, tratando de disipar su somnolencia, y luego giró lentamente su mirada a su suave cama. Allí, varias niñas se acurrucaron juntas, durmiendo pacíficamente. Los rastros de lágrimas permanecieron en sus rostros, pero en este momento mostraron una rara sensación de calma. Una ola de ternura y compasión brotó en el corazón de Furina. Ella sabía que estos niños habían experimentado sufrimiento y tormento inimaginables. Y esos recuerdos oscuros pueden permanecer con ellos durante mucho tiempo. Se necesitaría una paciencia interminable y amor para ayudarlos a escapar esa pesadilla y recuperar la alegría y la inocencia de la infancia. Si no es por el rescate decisivo de Gide, estos hijos inocentes probablemente nunca verían la luz del día y tendrían que pasar el resto de sus vidas en esa cámara oscura y sin sol. Pensando en esto, la cara guapa pero algo distante de Gide apareció ante los ojos de Furina, y sus pensamientos se alejaron, cayendo en un breve ensueño. En un abrir y cerrar de ojos, era mediodía. Y la cálida luz del sol corrió a través de las redes de ventanas sobre el lecho suave. Una por una, las niñas se despertaron de sus sueños. Frotaron sus ojos somnolientos, y cuando vieron la mirada suave y cariñosa de Furina, finalmente creían que habían escapado de las garras de ese demonio. Enseguida, la tristeza y las quejas en sus corazones surgieron como una marea, y ya no podían contener sus sollozos. El corazón de Furina también le dolía. Llevaba suavemente a los niños a sus brazos, consolando sus corazones temblorosos con la voz más gentil. Ella prometió solemnemente: «No te preocupes, niños, definitivamente te enviaré de forma segura a tus hogares. Ya no tienes que tener miedo». En el estudio tranquilo, Gide se sentó en su escritorio, leyendo atentamente un libro. La voz fría y mecánica del sistema sonaba en el momento adecuado. Felicitaciones al anfitrión por completar el evento, presentando el encarcelamiento secreto de la Cámara del Noble del caso de las niñas. Recibir una recompensa de 1000 puntos de experiencia. Al escuchar esta noticia, el estado de ánimo de Gide inmediatamente se volvió alegre. Ahora tenía 1500 puntos de experiencia, a solo 3500 puntos de los 5000 puntos necesarios para comprar una visión. Esto significaba que mientras trabajara duro para resolver 3 o 4 casos más similares, podría transformarse de un ser mortal en un ser trascendente, poseyendo el poder de estar realmente en el mundo de Teyvat. Justo entonces, la puerta del estudio fue abierta suavemente. Linney llevó cuidadosamente el café recién preparado, y Lynette entró con él. Linney colocó suavemente el café en el escritorio de Gide. Y el rico aroma del café llenó el aire. Entonces, él y Lynette se quedaron en silencio a un lado. ¿Hay algo que quieras decir? Gide levantó la cabeza y preguntó suavemente. Sí, padre,
respondió Linney con sinceridad. Después de que Lynette y yo despertamos, encontramos esta cosa a nuestro lado. Mientras hablaba, él y Lynette extendieron sus pequeñas manos. En sus palmas, había dos visiones emitiendo una leve luz. Jide no estaba sorprendido. En la historia original, ya estaban entre los mejores titulares de la visión. Ustedes son personas observadas por los dioses. Aférrate a tus deseos y no dejes que se desvanezcan, ¿entiendes? Linney y Lynette asintieron vigorosamente. Padre, nuestro deseo es estar contigo para siempre y ayudarte tanto como podamos. El corazón de Jide estaba profundamente tocado en este momento. Desde que se transmigra a este mundo, siempre había sentido un débil sentido de alienación, como si realmente no perteneciera aquí. Pero en este momento, mirando sus ojos fervientes y sinceros, sintió la brecha entre él y este mundo se disolvió lentamente. Él se rió entre dientes. ¿Ayúdame? Todavía estás lejos de eso. A partir de mañana, encontraré los mejores maestros para educarte. Sí, padre, respondieron Linney y Lynette al unísono. Capítulo 32, un veredicto decepcionante. Dentro de la ópera Epiclese, la voz solemne de Neuvillette resonó, anunciando el juicio final. El oratrice mécanique de Annelies Cardinale ha emitido su veredicto. Olsen es declarado culpable de encarcelar y molestar a las jóvenes y es sentenciado a cadena perpetua. Del mismo modo, de manera similar, Barón Upton también es declarado culpable de abuso sexual de niños y es sentenciado a cadena perpetua. Con sus palabras, este caso que conmocionó a la sociedad finalmente llegó a su fin. Jide, sin embargo, miró a Oratrice Mécanique de Angelse Cardinale, la máquina que determinó el destino, con un toque de burla. Los focales habían abolido la pena de muerte para los mortales. Pero lo reservó para sí misma. Los culpables no fueron sentenciados a muerte, mientras que el Dios inocente fue sentenciado a muerte. ¿Dónde está la justicia en este mundo? En este momento, Furina, en el segundo piso, estaba mirando en secreto a Jide. Ella no entendía por qué su mirada caería sobre él con tanta frecuencia e inconscientemente, como si hubiera una atracción indescriptible llamando su atención. Y cada vez que la mirada de Jide giraba accidentalmente en su dirección, ella cambiaba rápidamente su mirada, fingiendo que nunca lo había notado. Después de que terminó el juicio, Jide salió de la ópera Epiclese con una sensación de decepción. En el momento en que salió de la puerta, la escena delante de él lo hizo fruncir el ceño nuevamente. Un grupo de jóvenes estudiantes del Fontaine Research Institute, que mantiene varias pancartas con consignas que apoyan a Olsen escrito en ellos. Protestaban y gritaban a Olsen, creyendo firmemente que era inocente y que había sido enmarcado y perseguido por la fábrica de Oeste. Jide de repente sintió que una mosca estaba zumbando en su garganta, negándose a irse. Con una cara sombría, caminó paso a paso hacia los entusiastas estudiantes. Cuando se acercó, un aura escalofriante emanó gradualmente, silenciando instantáneamente la escena originalmente animada. Los estudiantes lo miraron, sus expresiones cambiaban de ira a sorpresa. Claramente no esperaban encontrarse con Jide aquí. Jide se acercó a ellos, convocando la cuchilla aburrida en su mano. La punta de la espada apuntaba diagonalmente en el suelo, pero exudaba un aura escalofriante que hizo que las personas palpitaran. Dijo fríamente, ahora contaré hasta 5. Si no sales de mi vista, entonces ve al infierno. Los estudiantes se miraron, la ira y la determinación en sus ojos se disipan gradualmente, reemplazadas por el miedo y la inquietud. 5. La voz de Jide era fría y firme, y comenzó a contar sin dudarlo. 4. 3. Cuando contó hasta 3, algunos estudiantes ya no podían soportar la presión invisible y se volvieron para huir de la escena. Su partida fue como una tormenta invisible, al instante barriendo a la multitud, y otros siguieron su ejemplo, dispersándose en todas las direcciones. 2. En este punto, solo 3 estudiantes permanecieron en pie. Sus piernas temblaban, como si soportara un peso de 1000 libras, y pudieran colapsar en cualquier momento. 1. Al final, solo un joven estudiante se quedó allí, su tierno cara una mezcla de determinación y pánico. Apareció una sonrisa en la cara de Jide, pero hacía tanto frío como la picadura de hielo en invierno, haciendo que la gente se estremezca. Se acercó al estudiante y le dio unas palmaditas suavemente a la mejilla con la cuchilla aburrida, como si burlara de un animal pequeño que no pudiera resistir. ¿Crees que tienes integridad, que todo el mundo está sucio y solo tú eres noble y arrogante? El estudiante quería discutir,
pero descubrió que frente a esta poderosa presión, incluso el coraje de ponerse en línea recta había desaparecido. «Dime tu nombre», preguntó Jide nuevamente con frialdad. «Algernon», respondió el estudiante con voz temblorosa. «Regrese y dígale a aquellos que te instigaron que ninguno de ellos escapará». La voz de Jide estaba llena de intensa intención asesina. Después de hablar, guardó la cuchilla aburrida, se dio la vuelta y se alejó. Algernon se quedó allí sola, estupefitada. Observó la figura de partida de Jide, el miedo y el pánico en su corazón surgieron como una marea, completamente envolviéndolo. En una habitación lujosamente decorada con un ambiente inusualmente pesado, un grupo de nobles con hermosas túnicas se sentaba en sillas. El humo de sus cigarros se arremolinaba a su alrededor, pero sus caras eran una mezcla de depresión y enojo. «Jefe Tywin, debemos encontrar una manera de deshacernos de este Jide», dijo un noble gordo. Tan pronto como dijo esto, los otros nobles presentes se hicieron eco de sus sentimientos, sus voces llenas de miedo y odio por Jide. El jefe Tywin barrió su mirada por la habitación. Todos estos nobles estaban cargados de pecados indescriptibles. Una vez que estos crímenes fueron expuestos por Jide, su destino probablemente sería aún más miserable que el de Olsen. Por lo tanto, después de que Olsen fue sentenciado, estos nobles lo encontraron apresuradamente, con la esperanza de usar su poder para deshacerse de este problema problemático. Dijo con voz profunda, Jide ahora tiene la confianza de Furina y Neuvillette. Es difícil moverse contra él. Al escuchar esto, los nobles en la sala se desinflaron inmediatamente como globos perforados, perdiendo su arrogancia anterior. El noble gordo volvió a hablar tentativamente, ¿realmente no hay forma para nosotros? Jefe Tywin, eres el jefe del Maréchal Pantom. ¿Estás dispuesto a ser suprimido por Jide así? El jefe Tywin criticó la mesa y gritó enojado, Andrew. Cierra el pico. ¿Crees que no puedo ver a través de tus intenciones? Solo quieres usarme para deshacerme de Jide. Déjame decirte que no me uses como peón, o te dejaré probar la amargura primero. Andrew tembló de miedo y rápidamente rogó perdón, jefe Tywin, lo siento, me mueve mal. Por favor, calme su ira. El jefe Tywin resopló fríamente e ignoró a Andrew. Pero el odio en su corazón fue encendido con éxito por las palabras de Andrew. Miró a su alrededor a los nobles presentes y dijo con frialdad, puedo tomar medidas contra Jide, pero cada uno de ustedes debe contribuir. Recuerde, esta es nuestra causa común, y nadie puede mantenerse fuera. Aunque los nobles presentes parecían solemne, todos asintieron de acuerdo. Entendieron que no había vuelta atrás ahora. Solo unir fuerzas para tratar con Jide podrían proteger su estado e intereses. Capítulo 33. La maestra que vino a postularse. Lin Jide acababa de llegar a la puerta de su casa cuando el viejo Dirk vino a saludarlo. Young Master, hay un solicitante aquí para el puesto de tutor, actualmente esperando su entrevista en el estudio, informó con voz baja. Lin Jide se sorprendió al escuchar esto. Sabía que el anuncio para contratar a un tutor había sido publicado durante varios días. Aunque los beneficios ofrecidos eran bastante generosos, nadie había estado dispuesto a postularse debido a su reputación menos que estelar. Rápidamente cruzó el pasillo, dirigiéndose hacia el estudio con pasos apresurados. Cuando abrió la puerta del estudio y vio la cara del solicitante, su expresión se oscureció inmediatamente. Sentado en el estudio no fue otro que Arlecchino. En este momento, estaba sentada en una silla, sus piernas cruzadas elegantemente, sosteniendo una taza de café caliente recién preparado, aparentemente disfrutando de la tranquilidad. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Lin Jide estaba llena de obvio disgusto y confusión. Arlecchino bajó suavemente su taza de café, levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Lin Jide. Lentamente respondió, ¿por qué no puedo ser yo? Lin Jide dejó escapar un resoplido frío. Su voz llena de advertencia, si intentas engañar a Linney y Lynette en la casa del hogar, te aconsejo que renuncies a esa idea. Mis hijos nunca se convertirán en peones de los Fatui. A Arlecchino no le importaba su actitud hostil. Parece que tienes mucha animosidad hacia el Fatui. No tengo intención de defender a toda la organización, pero debo aclarar un punto, no todos los miembros del Fatui están interesados en esos métodos despreciables. Los labios de Lin Jide se acurrucaron en una sonrisa burlona. Entonces, ¿estás tratando de decirme que eres una flor de loto que emerge del barro sin ser manchado? Arlecchino se detuvo ligeramente. Luego respondió en serio, aunque tu analogía no es del todo precisa, todo lo que hago es para un objetivo noble. ¿Un objetivo noble?
Lin Yide levantó las cejas ligeramente, diciendo con un toque de alegría, ¿la profecía de Fontaine? Arlecchino se sorprendió, no esperaba que Lin Yide adivinara eso. Rápidamente se calmó y recuperó su compostura y calma habituales. Yide, esa profecía de Fontaine realmente va a suceder. En menos de 10 años, Fontaine introducirá todo lo que se dice en la profecía. Coopere conmigo, su fábrica de Oeste más el Fatui tiene la capacidad de cambiar todo esto. Sin embargo, Lin Yide permaneció inmóvil. Él dijo a la ligera, sé que la profecía eventualmente sucederá. Pero me niego a cooperar contigo, no me gustan los Fatui. Al escuchar su negativa, apareció un rastro de ira en la cara de Arlecchino. Sin embargo, esto despertó su espíritu competitivo aún más, y en secreto decidió que debía hacer que este hombre se sometiera a ella. Ella bebió el café en su taza. Se puso de pie y dijo con una sonrisa y elegancia, nos volveremos a encontrar. Después de decir eso, ella se volvió y se fue, dejando atrás una figura misteriosa y alta. Lin Yide la miró hacia atrás, sintiendo un dolor de cabeza. Ella no era alguien fácil de tratar. Después de que Arlecchino se fue, Lin Yide se levantó y fue a otra habitación en la villa. Esta habitación estaba siendo cuidadosamente transformada por Opelia y Ebel, quienes planearon convertirla en una oficina espaciosa y brillante para servir como el nuevo espacio de oficinas para la fábrica de West. Aunque tenía suficientes fondos para comprar otra casa, sintió que trabajar desde casa era más conveniente. Ofelia, necesito que tú y Ebel investiguen algo. Lin Yide dijo suavemente a Ofelia cuando entró en la habitación. Ofelia inmediatamente detuvo lo que estaba haciendo y preguntó, «Director, ¿qué es?» Durante el juicio del caso Olsen hoy, un grupo de estudiantes protestaban afuera. Su comportamiento fue claramente instigado por alguien detrás de escena. «Quiero que investigue la identidad de la persona detrás de ellos», dijo Lin Yide en serio. «Entendido, definitivamente descubriremos la identidad de la otra parte», dijo Ofelia con confianza. Piso superior de la Mermonia Palais. Furina se sentó aburrida en su silla, leyendo el último número de Steambird. El periódico tenía muy poca cobertura de la prueba de casos Olsen, casi pasando por alto. Sin embargo, lo sorprendente fue que los informes negativos sobre la fábrica de Oeste ocuparon una gran parte de la página. Las personas de todos los ámbitos de la vida criticaron ferozmente a West Factory y Yide, retratando la existencia de la fábrica de Oeste como la mayor amenaza para la justicia. La redacción de estos informes fue aguda y las emociones fueron vívidas, como si la fábrica de Occidente fuera la fuente de todo mal, imperdonable. Furina sintió una sensación de frustración inexplicable mientras miraba estos informes. Ella sabía que la situación real de la fábrica de West no era así, y estos informes negativos eran solo unilaterales. Tenía un fuerte impulso de ponerse de pie y defender la fábrica de Oeste y Yide, y explicar la verdad al mundo. En ese momento, sus ojos se sintieron atraídos por un anuncio de reclutamiento de tutores en el medio de la página del periódico. La cara de Lin Yide apareció inmediatamente en su mente. Furina no pudo evitar tararear suavemente, pensando para sí misma, este tipo debe estar preocupado por no poder encontrar un tutor adecuado ahora, ¿verdad? En ese caso, esta diosa será amable y lo salvará una vez. Las esquinas de su boca aparecieron ligeramente, revelando una sonrisa petulante. Capítulo 34. Profesor Furina. Yide, aún debes preocuparte por no encontrar un tutor adecuado. Furina se paró elegantemente frente al escritorio de Lin Yide con un comportamiento juguetón y seguro. Esta diosa tiene mucho tiempo últimamente. Ella se imaginó en secreto la escena que seguiría, Lin Yide, en lágrimas, rogándole que asumiera el papel de tutor. Entonces, ella, la noble diosa, estaría de acuerdo con su pedido. Justo cuando estaba inmersa en esta hermosa fantasía, Lin Yide destrozó su sueño con un tono tranquilo. Señora Furina, muchas gracias por su preocupación. Sin embargo, ya he encontrado un tutor adecuado, por lo que no te molestaré. Al escuchar estas palabras, Furina se sorprendió como si fuera golpeado por un rayo. Se sintió extremadamente decepcionada, e incluso el aoje blanco en la cabeza cayó impotente. Los labios de Lin Yide se acurrucaron ligeramente, sin embargo, no me importa contratar a otro tutor. Entonces, señora Furina, ¿en qué áreas eres competente? Furina se animó inmediatamente después de escuchar esto y respondió ansiosamente, soy competente en muchos campos, como el arte, la ópera, la historia, la literatura, etc., sin excepción. Lin Yide pensó por un momento y dijo,
¿eres bueno en matemáticas y física? Furina se ahogó al instante, ya que estos dos sujetos eran sus áreas más débiles. Lin Jide notó su expresión y sabía que la ciencia era demasiado complicada para una persona simple como ella. No tuvo más remedio que decir, entonces comencemos por enseñarles historia y literatura por ahora. 5 clases a la semana, con un salario mensual de 100.000 mora. Furina frunció el ceño al escuchar el salario, 100.000 mora es muy poco. Soy el arconte hidroeléctrico de Fontaine. Un solo rendimiento de la ópera paga al menos 200.000 mora. Lin Jide la miró, Neubillette solo recibe 100.000 mora al mes, trabajando las 20 horas al día. ¿Te da vergüenza pedir un salario más alto que él? El salario de Neubillette es de 100.000 mora, que solicitó voluntariamente que fuera tan bajo. Furina se sintió sin palabras por sus palabras y sonrió torpemente, está bien, entonces 100.000 mora lo es. Después de estar de acuerdo, un toque de duda repentinamente pasó por su mente, y ella curiosamente preguntó, entonces, ¿cuánto mora te pagas? Al escuchar esta pregunta, Lin Jide sonrió ligeramente, y su tono se volvió grave y profundo. Si solo usamos dinero para medir el valor de la mano de obra, sería demasiado superficial. La verdadera dedicación y el esfuerzo no se pueden medir mediante cantidades simples de mora. Furina lo miró, agregando en secreto otra sentencia de muerte a Lin Jide. Ella sabía que este tipo debía haberse dado un salario alto pero usó palabras tan altas para prevaricarla. Furina se volvió y se fue enojada. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, la voz de Lin Jide llegó tranquilamente por detrás. Furina. Esta llamada la hizo detener involuntariamente. Hay un evento de firma de novela la próxima semana, no olvides asistir. La voz de Lin Jide continuó llegando a sus oídos. Ella aceleró su ritmo al instante. Salir rápidamente sin mirar hacia atrás. De hecho, uno no debería tener ninguna expectativa de este tipo. Después de que Furina se fue, el viejo Dirk entró. El joven maestro, tus antiguos amigos York y Bert han venido a visitarte. Al escuchar estos dos nombres, Lin Jide se perdió en recuerdos. La vida del propietario original antes de su ascenso a la prominencia no fue bien. Y tenía pocos amigos. York y Bert solo podían ser considerados conocidos que ocasionalmente asintieron entre sí. Después de que el propietario original tuvo éxito, estas dos personas se aferraron a las sombras, con frecuencia pidiéndole que los tratara a comidas y bebidas. Lin Jide recordó claramente que después de que el propietario original fue encarcelado, desaparecieron sin rastro. Su repentina visita ahora probablemente fue con la intención de aprovecharlo nuevamente. Pensando en esto, Lin Jide no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. No quería tener ninguna participación con estos llamados amigos que solo sabían cómo tomar y no dar. Entonces, le dijo a Old Dirk en un tono plano, tío Dirk. Por favor, encuentre una excusa para ayudarme a deshacerme de ellos. Old Dirk asintió en respuesta y se volvió para despedir a los dos. Sin embargo, no mucho después, Old Dirk regresó con una expresión frustrada. Sacudió la cabeza impotente y dijo con un toque de autoculpa, Young Master, lo siento, York y Bert insisten en verte. Dijeron que si no los ves, se quedarán aquí hoy y no se irán. Al escuchar esta noticia, Lin Jide no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Reflexionó por un momento, luego dijo lentamente, muy bien, ya que quieren verme tanto, luego iré a verlos. Con eso, se puso de pie y caminó hacia la sala de estar. Sus caras eran jóvenes. Pero sus ojos revelaron un aire astuto y mercenario. Jide, estamos muy felices de verte sano y sano. York dio un paso adelante, su rostro lleno de sonrisas falsas, y dijo sinceramente, hemos estado muy preocupados por ti durante este tiempo. Bert siguió de cerca, haciéndose eco de las palabras de York con la misma expresión hipócrita. Sus expresiones y tono fueron exagerados, como si hubieran ocultado deliberadamente sus verdaderos pensamientos. Lin Jide no tenía paciencia para escuchar sus tonterías y preguntó directamente, ¿qué quieres de mí? York y Bert fueron sorprendidos por su franqueza y frialdad, y sus expresiones inmediatamente se pusieron rígidas. Originalmente pensaron que recibirían una cálida bienvenida de Lin Jide, pero no esperaban tal tratamiento. Si alguien no les hubiera pagado en secreto mucho dinero, no se habría molestado en venir y ser desairados. York rápidamente ajustó sus emociones y puso una expresión amistosa. Jide, estamos aquí para invitarte a cenar. Para celebrar su éxito reciente. Los labios de Lin Jide se acurrucaron en una sonrisa juguetona.
Parecía que esas personas finalmente no podían contenerse y comenzaron a tomar medidas. Capítulo 35. Conspiración. Dentro de una habitación privada en el hotel de Bord, York y Baird, sus caras se henchieron con falsas sonrisas, instaron continuamente a Lin Yide a beber. Sus palabras estaban llenas de halagos y cumplidos, como si Lin Yide fuera su amigo más cercano. Sin embargo, sus ojos traicionaron un toque de astucia sutil y cálculo. Bajo su persuasión, Lin Yide bebió una taza tras otra. Sus ojos gradualmente se volvieron borrosos y su cuerpo comenzó a balancearse. Finalmente, en un momento, ya no podía aferrarse y colapsarse sobre la mesa, completamente borracho. Al ver esto, York y Baird intercambiaron una sonrisa, la astucia en sus ojos aún más pronunciada. York suavemente empujó el cuerpo de Lin Yide, confirmando que estaba completamente borracho. La expresión ingratante en su rostro desapareció instantáneamente, reemplazada por una burla y desprecio. HMPH, ¿este tipo realmente cree que es alguien importante? York dijo con una risa fría. Dejar que nos invite a cenar y beber antes le daba cara. Ahora está poniendo aires de nobleza frente a nosotros, es completamente ridículo. Baird intervino, exactamente, debería echar un vistazo a sus propios antecedentes. Acabo de tener suerte, ¿y ahora cree que puede unirse a las filas de la nobleza? Muestra frente a nosotros. York agotó su vaso de un trago. Luego se metió los platos que apenas le había tocado en la boca. Maldita sea, esta mesa llena de buen vino y comida, es todo nuestro dinero, no puede dejar que se desperdicie. Al ver esto, Baird también aceleró apresuradamente su alimentación, los dos compitieron por la comida. Después de comer y beber su relleno, los dos intercambiaron una sonrisa. Juntos, llevaron el inconsciente Lin Yide sobre sus espaldas y salieron del hotel. A medida que se profundizó la noche, el número de peatones en la calle disminuyó. Llevaron a Lin Yide a través de varios callejones y llegaron a un hotel discreto. El propietario del hotel estaba claramente familiarizado con ellos y no hizo ninguna pregunta. York y Baird se establecieron en Lin Yide en una habitación en el segundo piso, luego cerraron las puertas y ventanas y salieron de la habitación. En el momento en que se fueron, Lin Yide, que debería haber sido completamente borracho, de repente abrió los ojos. Sus ojos eran claros y brillantes, sin un rastro de embriaguez. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia abajo. Vio a York y Baird hablando con un noble rico en la esquina de la calle. Aunque la distancia estaba un poco lejos, Lin Yide aún podía escuchar vagamente su conversación. Su conversación no iba sin problemas, y la cara del noble estaba llena de ira y resentimiento. Pero al final, todavía sacó una bolsa de dinero abultada y se la entregó a York y Baird. Después de que se completó la transacción, los tres se fueron por separado. Lin Yide saltó directamente de la ventana, aterrizando ligeramente en el suelo. Lentamente mezcló su figura en la oscuridad y caminó hacia la Mermonia Palace. Piso superior de la Mermonia Palace. Furina. Vestido con un camisón simple, el color azul puro en contraste con su piel clara expuesta, se parecía a una flor delicada y refinada. En este momento, estaba sentada en su escritorio, preparando diligentemente notas para sus lecciones con Linney y Lynette. De repente, un suave golpe rompió la tranquilidad de la noche. Furina frunció el ceño ligeramente. Deja su pluma en confusión y se levantó para caminar hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, la persona frente a ella la tomó por sorpresa. Lin Yide se paró en la puerta, un fuerte olor a alcohol que salía de él, su rostro se sonrojó, pero sus ojos estaban inusualmente claros. Su apariencia sorprendió a Furina y despertó una extraña emoción en su corazón. ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¿Y has tenido mucho para beber? Furina no pudo evitar preguntar, su tono teñido de preocupación y reproche. Lin Yide no respondió a su pregunta, pero entró directamente en su habitación. Miró a su alrededor, luego eligió el sofá para sentarse, suspirando impotente, alguien está conspirando contra mí. Vine aquí para demostrar que tengo una coartada. Al escuchar esto, Furina sintió una punzada en su corazón. Había estado defendiendo la justicia, sin embargo, estaba siendo tratado así, mal entendido por la gente y planeado por los nobles. Su rostro reveló naturalmente simpatía y lástima. Lin Yide atrapó el cambio sutil en las emociones de Furina. Inclinó la cabeza ligeramente, una sonrisa juguetona apareciendo en la esquina de su boca. Oye, Furina, a juzgar por tu expresión, no sentirías pena por mí, ¿verdad? Su voz era algo burlona. ¿No vas a sentir pena por ti mismo primero?
Un hombre y mujer solitarios en la misma habitación, ¿no tienes miedo de hacerte algo? Dicho esto, se detuvo deliberadamente, se lamió los labios y se hizo una expresión ligeramente lasciva, como un pervertido malvado mirando a su presa. A Furina no le importaba su amenaza. En cambio, ella hinchó su pecho. ¿Tú? Sus palabras enojaban al Ingide. De repente se levantó y se acercó a Furina paso a paso, sus ojos parpadeaban con una luz ardiente y peligrosa. A medida que se cerraba la distancia, la frecuencia cardíaca de Furina se aceleraba gradualmente, e incluso podía escuchar claramente el sonido de sus propios latidos. Sintió que su temperatura corporal se elevaba gradualmente, como si estuviera rodeada de una llama invisible. Cuando los dos estaban casi conmovedores, su mente estaba casi en blanco. Ella no podía pensar, no podía moverse. Y solo podía dejar que el aura del Ingide y el olor a alcohol la rodeen. El aire parecía estar lleno de su aroma, el aroma masculino único mezclado con alcohol la hacía sentir mareado. Furina dio un paso atrás inconscientemente. Su acción hizo que el Ingide detuviera su enfoque. Se rió entre dientes, su tono teñido de alegría. Parece que todavía tienes miedo. Luego, como un general victorioso, se recostó en el sofá contento y cerró los ojos. Pronto, el sonido de los ronquidos pesados llenó la habitación, y claramente había caído en un sueño profundo. Furina se sintió molesta, en realidad se había vuelto en el momento crucial. Sin embargo, la sentencia de muerte de este tipo debe ser +1. Capítulo 36. La muerte de Elina. A última hora de la noche, el pasillo del hotel estaba tenuemente iluminado y tranquilo. Sin embargo, en esta tranquila noche, el furioso rugido de Elina barrió todo el corredor como una tormenta. Ella se paró en la puerta, su cuerpo temblando de ira. Sus ojos, llenos de rabia, miraban fijamente a los dos oficiales de la Garde antes que ella. «Soy una mujer embarazada. ¿No tengo derecho a caminar?». Ella rugió, señalando su vientre embarazada. «Esto es persecución contra mí y mi hijo». Los dos oficiales intercambiaron una mirada en blanco, aparentemente acostumbrada a los arrebatos de Elina. Sacudieron suavemente la cabeza, rechazando firmemente su solicitud. Escenas similares habían desarrollado innumerables veces. Elina siempre usó su embarazo como una excusa para hacer todo tipo de demandas irrazonables. A pesar de sus mejores esfuerzos para satisfacerla, ella nunca se contentó. Sus críticas y quejas los dejaron sintiéndose agotados. Afortunadamente, la ira de Elina no duró mucho. Poco a poco, su rugido disminuyó hasta que desapareció por completo. Se frotó sus ojos cansados y se volvió para volver a la habitación. De vuelta en su habitación, rápidamente se durmió y tuvo un hermoso sueño. En el sueño, fue rescatada por su tío, Tywin, y se convirtió en la señorita de la familia Lannis. Innumerables jóvenes talentosos la rodearon, compitiendo por expresar su amor, mientras Gyde se arrodilló en el suelo, pidiendo su perdón. Justo en este momento más feliz, un dolor agudo de repente golpeó. Elina sintió como si su abdomen estuviera siendo destrozado por una fuerza poderosa, el dolor lo que hace que sea casi imposible respirar. De repente abrió los ojos, y la escena ante ella la hizo gritar de terror. Una sombra estaba parada frente a su cama, sosteniendo una espada fría y reluciente en su mano, cuya punta ya estaba insertada en su abdomen. Quería gritar por ayuda, pero la sombra rápidamente cubrió su boca, evitando que ella hiciera un sonido. Ella luchó desesperadamente, tratando de liberarse, pero la fuerza de la sombra hizo imposible que se moviera. Gradualmente, Elina sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse. El mundo antes de ella se volvió más oscura y oscura hasta que finalmente cayó en una oscuridad interminable. La sombra lentamente lanzó su mano después de confirmar que estaba muerta. Agarró la mano de Elina, la sumergió en la sangre roja brillante que fluía de su abdomen y escribió las dos palabras Gyde en el piso en sangre. Una sonrisa fría se deslizó sobre sus labios. Habiendo hecho esto, se fue con calma, desapareciendo en la noche oscura. El sol de la mañana corrió a través de las grietas en las cortinas, manchando el piso de la habitación del hotel. Cuando los guardias de Elina abrieron la puerta, estaban completamente sorprendidos por la escena antes que ellos. La habitación era un desastre, con manchas de sangre en todas partes en la cama y el piso. Elina yacía impotente en un charco de sangre, sin vida. Su rostro estaba tan pálido como el papel, un marcado contraste con la sangre roja circundante. El aire estaba lleno de un fuerte olor a sangre, haciéndolo sofocante. Y en el piso, las dos palabras Gyde fueron escritas en sangre.
aparentemente identificando la identidad real de este asesino inhumano. Sus manos temblaban, informaron rápidamente la situación a sus superiores. El marechal Pantom y el equipo de seguridad especial se apresuraron a la escena con una velocidad inusual e inmediatamente decidieron arrestar a Jide. Curiosamente, no fueron a la casa de Jide, pero fue directamente a un hotel cercano, como si supieran de antemano que Jide estaba pasando la noche allí. Al abrir la puerta de la habitación, encontraron a Jide vestido y sentado en la cama, mirándolos con una expresión burlona. Jide, estás tan loco como para matar a Elina. Herbert dijo en voz alta, un toque de venganza parpadeando en sus ojos. Jide parecía inusualmente tranquilo. Miró a los ojos de Herbert y dijo débilmente, Herbert, este es un enmarcado de su familia Lannis. Eres tan despreciable y desvergonzada como siempre. Disparates. Herbert rugió, su voz resonaba en la habitación. Hay evidencia concluyente en la escena para demostrar que eres el asesino. Ahora, ven con nosotros y enfrenta el castigo de la ley. Jide sonrió ligeramente, una expresión de desdén en su rostro. Está bien, estoy dispuesto a ir contigo. Pero el veredicto final puede decepcionarte. Herbert se burló y dijo ferozmente, te digo que, Jide, esta vez estás muerto. Pasarás el resto de tu miserable vida en la fortaleza de Meropide. Frente a la amenaza de Herbert, Jide no mostró pánico ni miedo. Cooperó activamente con los investigadores, se mudó al centro de detención y esperó el próximo juicio. Luego, la noticia de que Jide había asesinado a su antigua prometida, la embarazada Elina, se extendió por toda Fontaine. Este atroz incidente inmediatamente despertó una fuerte indignación pública. Aunque Elina había sido infiel, el ataque de Jide contra una mujer embarazada inocente era una atrocidad escandalosa. La gente dijo que tal crueldad no podía ser tolerada y que debe ser condenada y castigada en los términos más severos, bajo la organización e instigación de las partes interesadas. Los estudiantes del Instituto de Investigación de Fontaine se reunieron rápidamente y realizaron una protesta sin precedentes. Llegaron letreros, gritaron consignas y exigieron que las autoridades castigan severamente al asesino Jide y buscan justicia para Elina y su hijo no nacido. Al mismo tiempo, el gigante legal, el abogado Darwin, también dio un paso adelante. Dijo públicamente que formaría personalmente un equipo sólido de abogados 6 para actuar como representante de Elina y perseguiría completamente la responsabilidad legal de Jide de defender la justicia. Capítulo 37. El juicio comienza. Lin Jide yacía extendido como una cama oxidada. Sin embargo, sus pensamientos volvieron a la noche anterior, la cara de Furina, sonrojada con un delicado sonrojo, sus ojos llenos de nerviosismo y timidez. En ese instante, sus triunfos se arrancaron suavemente, y casi perdió el control, inclinándose para besarla. Agradecidamente. Esa tonta chica había dado un ligero paso atrás. De lo contrario, realmente no habría sabido cómo terminar las cosas. Sin embargo, el palpitante de ese momento todavía se quedó en su corazón, haciendo que su estado de ánimo sea aún más complicado. En ese momento, la puerta se abrió, y Old Dirk, junto con los hermanos Lynette y Linney, entraron con caras llenas de preocupación. Joven maestro, se habla mucho afuera, diciendo que asesinaste a la señorita Elina. ¿Es esto cierto? La voz de Old Dirk tembló ligeramente mientras miraba a Lin Jide con una expresión compleja. Lin Jide respiró hondo, su mirada se encontraba con Old Dirk con determinación. No lo hice. Este es un marco cuidadosamente diseñado. Escuchar la respuesta de Lin Jide. Old Dirk y las cejas de los hermanos Lynette se relajaron ligeramente, y la preocupación en sus caras disminuyó un poco. Conocían bien al personaje de Lin Jide, sabiendo que no era el tipo de persona que haría tal cosa. Old Dirk hizo una pausa, luego preguntó, Young Master, el juicio está a solo unos días de distancia. ¿Hay algo que necesite hacer? Lin Jide reflexionó por un momento, luego respondió, tráeme algunos libros. Es muy aburrido aquí. Old Dirk no pudo evitar decir, Young Master, ¿no estás preocupado por el caso? Los informes de Steinbird son tan asertivos, diciendo que la evidencia es irrefutable. ¿Irrefutable? Lin Jide se rió entre dientes al escuchar esto. Son demasiado seguros. No te preocupes, ganaré esta prueba. Su risa reveló compostura y confianza, como si ya tuviera un plan en mente. Los viejos Dirk y los hermanos Lynette lo miraron, y la preocupación en sus corazones se disipó mucho. Young Master, siempre creemos en ti, dijo Old Dirk,
una sonrisa aliviada en su rostro. Volveré y te conseguiré algunos libros de inmediato. Espero que puedas estar un poco más cómodo aquí. Con eso, se volvió y salió de la habitación con los hermanos Lynette. No mucho después de que los tres se fueron, Ofelia y Ebel llegaron a toda prisa para visitar Lin-Yide. La expresión de Ofelia fue grave tan pronto como lo conoció. Director Yide. Tu situación es extremadamente desfavorable. Este incidente fue claramente planeado cuidadosamente, y es probable que la oratrice mecánica de Anjalse Cardinale haga una decisión muy desfavorable contra usted. Como detective has experimentado, Ofelia sintió profundamente que este era un estuche enmarcado dirigido a Lin-Yide. Sin embargo, todavía no había encontrado evidencia concluyente para defender a Lin-Yide. Lin-Yide agitó su mano suavemente y dijo, no necesitas preocuparte demasiado por este caso. Creo que convertiré el peligro en seguridad. Por cierto, ¿cómo se le encarga la investigación de Ir? Ofelia respondió, está básicamente claro. Era Barón Coulten, decano del Instituto de Investigación de Fontaine, que incitó a esos estudiantes. Al escuchar este nombre, un toque de asco apareció en los ojos de Lin-Yide. Como se esperaba, fue ese noble repugnante. Ofelia, Ebel, ahora le pido que investigue a los nobles que alimentaron las llamas en mi caso. Ofelia y Ebel intercambiaron una mirada y asintieron firmemente, indicando que definitivamente manejarían bien este asunto. El tiempo pasó volando, y después de varios días de espera, el día del juicio por el asesinato de Lin-Yide de su antigua prometida, la embarazada Elina, finalmente llegó. En este día, la ópera Epiclese estaba llena, y la audiencia se había reunido temprano, esperando el comienzo de esta muy esperada prueba. La atmósfera dentro de la ópera era inusualmente tensa. La audiencia estaba llena de discusión, y la mayoría de la gente creía firmemente que Lin-Yide era un asesino de sangre fría. Esperaban que las leyes de Fontaine castigaran severamente a este criminal y buscaran justicia para la fallecida Elina. Pero también había muy pocas personas que lo apoyaron porque había buscado justicia para ellos y encontró a sus pobres hijas. En una caja en el segundo piso, Furina se sentó elegantemente en una lujosa silla. Llevaba un vestido exquisito, su rostro adornada con maquillaje ligero, haciéndola parecer elegante y noble. Sus ojos brillaban de emoción y anticipación porque sabía que este caso aparentemente ironclad estaba a punto de sufrir una gran inversión. Y la figura clave en esta inversión era ella misma. Pensando en esto, su alegría floreció como el brillante sol de primavera, y sus ojos brillantes se curvaron como una luna creciente mientras sonría. Lin-Yide caminó de manera constante y tranquila hacia el asiento del acusado, sus pasos firmes, su comportamiento compuesto, no como un criminal a punto de enfrentar el juicio, sino como un VIP que llega a un banquete. La audiencia originalmente se había preparado para acusarlo ferozmente, pero cuando se enfrentó a su comportamiento tranquilo y compuesto, las palabras de culpa se quedaron en sus gargantas. Difícil de pronunciar. Luego, el representante del demandante, Darwin, ingresó a la ópera con su equipo de abogados de manera grandiosa. Darwin miró a Lin-Yide despectivamente, su corazón se llenó de placer y triunfo. Recordó la humillación y la frustración que Lin-Yide le había infligido durante el último juicio. Esa ira y humillación se habían estado acumulando en su corazón, lo que lo hizo inquieto. Esta vez, finalmente tuvo la oportunidad de vengarse. Prometió usar esta prueba para aplastar por completo a Lin-Yide y devolver todos los insultos y frustraciones que había sufrido la última vez. Cuando la solemne declaración del juez Neuvillette en la plataforma alta resonó en la ópera, el juicio de este caso muy esperado finalmente comenzó. Capítulo 38, en la sala del tribunal. Darwin se paró en el stand del demandante, sus emociones subieron. Señaló su dedo directamente a Yide, que estaba en la posición del acusado, y dijo con voz fuerte e indignada, damas y caballeros, el hombre que se encuentra con un lado a otro es un completo demonio. Aunque Elina había cometido errores, ya había pagado el precio. Pero este demonio todavía se niega a dejarla ir. Si la muerte de Elina fuera merecida, ¿qué pasa con el niño inocente en su útero? ¿Qué crimen se comprometió a merecer ese destino? Estas palabras fueron como un fuego furioso, encendiendo instantáneamente la ira en los corazones de la audiencia. Condenaron a Yide por estar loco y cruel, en realidad dañando a una mujer embarazada. La sala del tribunal estaba llena de gritos y acusaciones enojados, como ahogar a Yide en esta condena interminable. Silencio. El grito frío del juez Neuvillette era como un perno del azul, silenciando al instante toda la ópera.
Dirigió su mirada a Gide en la posición del acusado y preguntó con una expresión solemne y seria: «Barón Gide, ¿tienes alguna refutación a las acusaciones del abogado Darwin?» Gide parecía tranquilo y dijo en un tono firme: «Niego firmemente esta acusación. La muerte de Elina fue completamente un enmarcado por los conspiradores, y no tengo nada que ver con eso». Tan pronto como terminó de hablar, Darwin no podía esperar para hablar. Su voz estaba llena de sarcasmo. «Gide, no pierdas la respiración. La evidencia en la escena es concluyente, eres el asesino despiadado». ¿Evidencia concluyente? Una sonrisa juguetona apareció en la cara de Gide. Si ese es el caso, entonces que comience el espectáculo. Darwin estaba tan enojado por las palabras de Gide que se sintió como un payaso ridiculizado a punto de presentar una actuación torpe frente a todos. Suprimió por la fuerza la ira en su corazón y dijo en un tono lo más tranquilo posible: «Esa noche, Gide bebió con sus viejos amigos York y Baird, y luego fingió estar borracho, pidiéndoles que lo enviaran de regreso al hotel, creando una coartada para sí mismo. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, se coló en la habitación de Elina y la asesinó cruelmente. Simplemente no esperaba que Elina dejara su nombre mientras ella murió». Hablando de esto, Darwin recurrió a Neuvillette y le solicitó respetuosamente: «Juez, por favor permítame convocar a York y Baird al estrado para testificar». El juez Neuvillette asintió sin expresión y dijo: «Concedido». Inmediatamente después, York y Baird fueron convocados al puesto de testigos. Bajo la mirada pública, parecían inusualmente nerviosos, especialmente cuando sus ojos se encontraron con los de Gide, miraban de manera rápida y culpable. La voz de York temblaba notablemente: «Anoche, invitamos a Gide a beber con nosotros. Sin embargo, solo bebió menos de la mitad de su cantidad habitual antes de desmayarse en la mesa. En ese momento, nos sorprendió mucho porque su tolerancia al alcohol de repente se había vuelto tan pobre. Mirando hacia atrás ahora, resulta que estaba creando una coartada para ir y matar a alguien». Estas palabras inmediatamente causaron un alboroto entre la audiencia, con abucheos saliendo de todas partes. A los ojos de la mayoría de las personas, Gide sin duda se había convertido en un asesino. Los viejos Dirk y los hermanos Lynette, sentados en la primera fila, miraban a Gide con caras preocupadas, sus corazones llenos de inquietud. La situación actual era extremadamente desfavorable para Gide. Al mismo tiempo, el oratrice mecanique de Annelies Cardinale parecía estar inclinado hacia el lado de Darwin. Sin embargo, Gide permaneció imperturbable y preguntó casualmente: «¿Hay alguna otra evidencia? ¿Todavía tienes esperanza?». Una burla cruzada cruzó la cara de Darwin, y continuó en un tono casi lástima: «En ese caso, permítanme romper por completo tu patética fantasía. El equipo de seguridad especial ya ha encontrado evidencia clave en su habitación: la espada larga manchada de sangre». Cuando cayeron las palabras, un miembro especial del equipo de seguridad caminó solemnemente al escenario, sosteniendo la espada larga en sus manos. Las manchas de sangre moteadas en la espada larga se veían particularmente impactantes bajo la mirada de todos. Con la aparición de esta espada larga, la oratrice mecanique de Angelse Cardinale se inclinó hacia el lado de Darwin una vez más. Toda la audiencia creía firmemente que Gide era el asesino. Las nubes de tristeza cubrieron las caras de Old Dirk y los hermanos Lynette. La lucha y el dolor en sus corazones eran obvios. Aunque hicieron todo lo posible para defender a Gide, la evidencia ante ellos era como una montaña insuperable, aparentemente indicando que Gide no podía escapar de este fuerte crimen. Solo Furina en el segundo piso se emocionó cada vez más, sabía que este caso marcaría una inversión impactante. De pie en la plataforma alta, Neuvillette preguntó en un tono frío: «Barón Gide, ¿tienes algo más que decir en tu defensa?». Gide sonrió y dijo: «Por supuesto. En primer lugar, tengo una coartada sólida». Al escuchar esto, una sonrisa burlona apareció en la cara de Darwin, y dijo con desprecio: «Gide, ¿todavía estás soñando despierto? Tu coartada ya ha sido expuesta por nosotros. Simplemente pretendía estar borracho y en realidad no descansaba en la habitación del hotel». Sin embargo, Gide sacudió la cabeza suavemente y dijo con calma: «Tienes razón, de hecho fingía estar borracho, y de hecho no estaba en el hotel. Entonces, ¿adivina a dónde fui esa noche?». Estas palabras hicieron que la cara de Darwin se endureciera instantáneamente. Y tenía un sentimiento muy malo en su corazón. Herbert, Tywin y otros también tenían caras rígidas. No esperaban que ocurriera tal cambio. Si Gide realmente tuviera una coartada muy sólida,
entonces probablemente serían los que sufrirían. Darwin se obligó a mantener la calma. Sí, necesito recordarle que si su familia testifica, su coartada no será creíble. Capítulo 39. La gran inversión en la sala del tribunal. Mi coartada no es proporcionada por la gente común, sino por la reina de todas las aguas, todas las tierras, todos los pueblos y todas las leyes, uno de los 7 arcones de Teyvat, Lady Furina. La voz fuerte y poderosa de Lin Yide resonó en toda la ópera Epiclese. Al escuchar esto, toda la audiencia cayó en el aturdido silencio. Neuvillette fue la primera en recuperarse del shock. Se volvió hacia Furina y preguntó, Lady Furina, ¿es lo que el barón Yide dice cierto? Furina se levantó lentamente de su asiento, cada movimiento que exudaba elegancia y nobleza. Aplaudió suavemente las manos, su voz llena de tensión dramática, un aparentemente rock. El caso sólido está a punto de sufrir una inversión impactante en este mismo momento. Y personalmente presentaré el misterio de este caso. Mi gente, alegría. Aplaude la verdad que está a punto de ser revelada. La audiencia estalló inmediatamente en vítores ensordecedores, anticipando el próximo acto de Furina. Lin Yide miró al tonto en el segundo piso. Una sonrisa inconscientemente apareciendo en sus labios. Neuvillette, sin embargo, frunció el ceño profundamente. En su opinión, el juicio era un asunto extremadamente serio y solemne, y nunca debería ser tratado como un juego. Golpeó con fuerza el piso de madera con su bastón, el sonido crujiente que hacía eco en toda la ópera Epiclese, restaurando instantáneamente el silencio a la ruidosa escena. La ópera Epiclese se quedó en silencio una vez más. Furina, indique los hechos relevantes para este caso directamente, sin agregar detalles innecesarios. La voz de Neuvillette era severa y firme, sin argumento. Aunque Furina estaba algo insatisfecha, todavía comenzó a contar sinceramente el caso. Esa noche, Yide vino a mí. Sus ojos se llenaron de súplica e impotencia. Me dijo que alguien estaba tratando de enmarcarlo y esperaba que pudiera llevarlo por la noche. Al ver su lamentable estado, estuve de acuerdo. Desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, estuvo en mi habitación todo el tiempo. Puedo proporcionarle una coartada sólida. Tan pronto como terminó de hablar, los rostros de Herbert, Tywin y otros se pusieron pálidos. Nunca esperaron que Yide estuviera tan vigilante, haciendo la decisión más correcta tan pronto como se dio cuenta de que podría estar enmarcado. Los labios de Darwin temblaron ligeramente. Instintivamente quería refutar el testimonio de Furina, cuestionando su declaración. Pero las palabras llegaron a sus labios, y los tragó hacia atrás. Si se atreviera a cuestionar la autoridad de Furina, probablemente ni siquiera podría salir de su casa al día siguiente, ya que los fanáticos de Furina podrían ahogarlo en su saliva. El oratrice mecanique de Angel se cardinale inclinado hacia Lin Yide en un instante. Old Dirk y los hermanos Lynette y Linney también relajaron sus cejas apretadas, sus caras revelando una sonrisa aliviada. Luego, Lin Yide habló, anoche, York y Bert trataron desesperadamente de emborracharme en la mesa. Sabía que alguien quería dañarme. Por lo tanto, decisivamente fui a la Mermonia Palace para buscar la protección de Lady Furina. Sin embargo, no esperaba que estuvieras tan depravado como para asesinar a Elina, una mujer embarazada. La mirada de Neuvillette también se volvió fría. De las declaraciones de Lin Yide y Furina, había reunido la verdad de todo el caso. Estos nobles habían cometido actos inhumanos y atroces para enmarcar a Lin Yide, que era simplemente escandaloso. Se volvió abruptamente a York y Bert en el puesto de testigos, su voz helada mientras preguntó, «Habla. ¿Quién te ordenó que hicieras esto?» Las piernas de York y Bert se aflojaron en el acto. Respondieron con voces temblorosas, «Era un noble. Nos dio dinero para emborracharse a Yide. En cuanto a lo que sucedió después de eso, realmente no sabemos nada». ¿Quién era exactamente ese noble? La voz de Neuvillette era aún más severa, sin permitirles ningún ocultamiento. York y Bert intercambiaron miradas, sus ojos llenos de miedo y vacilación, y permanecieron en silencio por un momento. Justo entonces, la voz fría de Lin Yide volvió a sonar, «No pierdas el tiempo aquí. Podemos hablar lentamente en West Factory más tarde». El escalofrío profundo revelado en su tono hizo que York y Bert chiving involuntariamente. Luego recordaron que Lin Yide tenía otra identidad aterradora, el jefe de la fábrica de Occidente. Confesar sus crímenes aquí a lo máximo los enviaría a la fortaleza de Meropide durante 1 año o 2, pero ir a la fábrica de West probablemente significaría ser desollado vivo, al menos.
Al pensar en consecuencias tan aterradoras, York no se atrevió a esconder nada más y honestamente confesó, fue Barón Baker quien nos ordenó. Él es el sobrino del duque Olsen. En la audiencia, un joven noble de repente se puso de pie, su rostro lleno de ira, y gritó en voz alta, ¿cómo te atreves a lanzar tonterías? Yo, Barón Baker, nunca te he pedido que hagas tal cosa. Me estás calmando abiertamente. Te haré saber las consecuencias de acusar falsamente a un noble. Su voz estaba llena de amenaza. Neuvillette miró con calma al Barón Baker. Barón Baker, por favor, cálmate. Los jardines llevarán a cabo una investigación exhaustiva sobre este asunto. Si realmente no está involucrado, se demostrará que inocente. La expresión originalmente tensa del Barón Baker se relajó gradualmente. Pero justo entonces, la voz fría y profunda de Lin Yide resonó nuevamente en los oídos de todos. La fábrica de West también realizará una investigación detallada. Al escuchar esto, Barón Baker parecía que sus padres habían muerto. Había presenciado personalmente la hilera de cadáveres sangrientos de guardia frente a Olsen Manor y sabía cuán despiadados eran los métodos de Lin Yide. Dado que el caso ya está claro, terminemos el juicio de hoy aquí. Neuvillette estaba a punto de anunciar el veredicto, pero de repente fue interrumpido por Lin Yide. La aguda mirada de Lin Yide señaló al miembro del equipo especial de seguridad en el centro del escenario, cuya espada larga todavía tenía rastros de manchas de sangre, juez Neuvillette. ¿Te estás perdiendo algún detalle importante? Neuvillette frunció el ceño ligeramente, mirando en la dirección que Lin Yide estaba señalando. ¿Te refieres a esta espada larga? Exactamente. La voz de Lin Yide era firme y poderosa. Puedo preguntar, ¿cómo encontró el equipo de seguridad especial de esta espada en mi habitación? Esta es claramente una trampa establecida deliberadamente por alguien en el equipo de seguridad especial, intentando enmarcarme. Y esta persona es muy probable que el verdadero asesino. Después de escuchar esto, Neuvillette cayó en un breve silencio. Luego, anunció solemnemente, a partir de este momento, todos los miembros del equipo de seguridad especial están suspendidos temporalmente de sus deberes, y los jardines se realizarán completamente su trabajo. En este momento, Tywin sintió como si hubiera caído en una bodega de hielo. Capítulo 40. Dos opciones. El equipo de seguridad especial es responsable de la seguridad diaria y el trabajo de patrulla de Fontaine, una combinación de gestión policial y urbana, y es una organización poderosa con poder de aplicación de la ley. Perder el equipo de seguridad especial sería una pérdida inaceptable y significativa para la familia Lannis. Lo que es aún más inaceptable para ellos es que es muy probable que Herbert sea encarcelado. Cuando Neuvillette anunció que la oratrice mecánica de Anjalse Cardinale había determinado que Lin Yide era inocente, Herbert inmediatamente salió de la ópera Epiclese. En comparación, la velocidad de reacción de Baker fue notablemente más lenta. Cuando llegó a sus sentidos e intentó irse, descubrió que Lin Yide había bloqueado su camino. Ni siquiera había dejado la ópera Epiclese antes de que Lin Yide lo detuviera. Barón Baker, tienes dos opciones en este momento. Lin Yide dijo lentamente, una sonrisa jugando en la esquina de sus labios, su voz revelando una autoridad escalofriante. La primera opción es venir conmigo en silencio. Baker fue aturdido por el aura de Lin Yide, y le tomó un momento recuperarse antes de preguntar, ¿cuál es la otra opción? Una espada con una sola mano apareció de repente en la mano de Lin Yide, la cuchilla brillaba fríamente, reflejando su rostro guapo e indiferente. Ser golpeado por mí, y luego, hizo una pausa. Su voz aún más fría, ven conmigo en silencio. Después de escuchar esto, Baker entendió que la otra parte estaba jugando deliberadamente con él. Él dijo enojado, Yide, no olvides, esta es Fontaine. La nación de la justicia. Si te atreves a actuar imprudentemente, algún día serás gravemente castigado por la ley. Lin Yide no pudo evitar reír. ¿Me estás hablando sobre la ley? Miró fríamente a Baker, como si mirara a un payaso. Esa es la broma más divertida que he escuchado. ¿Dónde estaba la ley cuando me enmarcabas? Cuando tu tío Olsen encarceló y abusó de las jóvenes, ¿alguna vez tuviste alguna consideración por la ley? Baker se sintió sin palabras por el justo cuestionamiento de Lin Yide. Su rostro se puso pálido, inseguro de cómo responder. En ese momento, una voz digna y enojada sonó de repente detrás de Lin Yide, rompiendo el breve silencio. Yide, no vayas demasiado lejos. La voz era profunda y poderosa. No olvides, también eres un noble. Lin Yide se dio la vuelta,
y lo que apareció fue la cara severa y seria de Tywin. Su mirada era como un cuchillo, perforando directamente a los ojos de Linjide. La sonrisa en el rostro de Linjide se hizo aún más fuerte, revelando un toque de provocación y desdén. ¿Oh? ¿No es este el jefe de la familia Lannis, el estimado Lord Tywin? ¿Qué? ¿Quieres discutir la gloria de la nobleza conmigo y tener un duelo maravilloso? Al escuchar esto, la cara de Tywin se volvió instantáneamente cenicienta. La palabra duelo era como una espina afilada, perforando profundamente en la herida en su corazón. Advirtió severamente, el marechal C. Pantom investigará a fondo todas sus actividades ilegales. A Linjide no le importaba su amenaza, y la sonrisa burlona permaneció en su rostro. The West Factory también investigará las actividades ilegales del marechal C. Pantom. Oh, cierto, dígale a su precioso hijo Herbert que se entregue lo antes posible. Para ni siquiera entender cómo jugar un truco tan bajo como enmarcar a alguien, la familia Lannis realmente es un montón de basura despreciable. Tywin estaba temblando de ira ante las palabras de Linjide. Si no fuera por su excelente espada, habría dibujado su espada y se apresuró a desgarrar a Linjide hace mucho tiempo. Él suprimió la ira en su corazón, apretó un resoplido frío de sus fosas nasales, luego se movió las mangas y se volvió para irse. La partida de Tywin destrozó por completo la esperanza que Baker había tenido originalmente. Su rostro senario siguió a Linjide. Sin embargo, tal como caminaban no lejos de la ópera Epiclese. De repente, Linjide sintió una sensación de alerta, y una fuerte sensación de crisis subió a su corazón. Casi instintivamente, de repente se dio la vuelta. Y con un sonido de ping, un disparo perforó el silencio del aire y una bala rozó su cuerpo. La velocidad de reacción de Linjide había alcanzado su límite, pero Baker a su lado no tuvo tanta suerte. La bala despiadadamente atravesó su pecho, trayendo consigo un chapuzón de sangre roja brillante. El cuerpo de Baker cayó fuertemente al suelo. Golpear el suelo con un ruido sordo. Esta escena ocurrió tan rápido que las personas que rodean ni siquiera habían tenido tiempo de reaccionar. Los ojos de Linjide se volvieron fríos y afilados instantáneamente, y rápidamente se encerró en la ubicación del tirador. Inmediatamente después, convocó una espada contundente en su mano, la cuchilla brillaba fríamente, reflejando una luz deslumbrante al sol. Linjide se movió como un rayo, corriendo hacia el tirador con velocidad de rayo. Su velocidad fue extremadamente rápida, y había cerrado casi instantáneamente la distancia entre él y el tirador. El tirador tampoco era una persona común. Ya se había preparado para escapar en el momento en que disparó el tiro. Sintiendo el enfoque de Linjide, se dio la vuelta y corrió sin dudarlo. Linjide persiguió sin descanso, mientras que el tirador hizo todo lo posible para escapar. Los dos se tejieron a través de las intrincadas calles y callejones, a veces corriendo al techo, a veces saltando sobre obstáculos, participando en una persecución. Al otro lado, Panadero, acostado en un charco de sangre. Estaba gimiendo de dolor, constantemente pidiendo ayuda. Su pecho estaba sangrando profusamente, y su vida se estaba eliminando lentamente. Un equipo de agentes de marechal C. Pantom rápidamente llegó a la escena y rodeó a Baker. Estaban vestidos con uniformes negros, con expresiones frías en sus caras. En primer lugar, Baker pensó que estas personas estaban aquí para salvarlo. Luchó para pedirles ayuda, pero descubrió que solo lo estaban mirando fríamente sin decir una palabra, sin intención de tomar ninguna acción de rescate. Finalmente entendió su verdadera intención, no estaban aquí para salvarlo, sino para confirmar su muerte. Pero era demasiado tarde. Solo podía verse hundirse en la oscuridad para siempre. Cuando el hombre armado saltó de una altura de decenas de metros al mar turbulento en pánico, Linjide se detuvo y eligió renunciar a la persecución. No necesitaba arriesgar su vida para cazar a un fugitivo. Cuando regresó a la escena del tiroteo, el cuerpo de Baker había sido cubierto con una tela blanca, declarando el final de esta vida. La cara de Linjide era extremadamente fea, y su corazón estaba lleno de ira e impotencia. Los nobles, cuando se empujan al borde, podrían incluso hacer cosas como matar abiertamente a la gente en la calle.